100.0, 10 y 14 de la mañana. Gracias por continuar junto a nosotros el día de hoy a tratar un tema súper importante y un tema que como padres no tenemos que dejarlo de lado. Las redes sociales para muchos padres pues dicen, no, es que yo no entiendo, es que yo no sé. No importa que no entienda, no importa que no sepa, aprenda, porque es súper importante conocer lo que nuestros hijos están viendo. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de un reto especial que se está realizando en esta red de TikTok y que lamentablemente han habido ya muchas muertes por este reto. Vamos a dar la bienvenida a Daniela Vicuña, ella es psicóloga clínica. ¿Qué hacer como padres frente a los retos de TikTok? Mi querida Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte en el programa. Principalmente creo que lo que mencionaba hace un principio, hace un inicio, hay que estar enterados de qué es lo que está pasando en redes, por más que no nos gusten, por más que no entendamos. Somos padres y tenemos que saber qué es lo que ellos ven. Así es. Buenos días con todos. En realidad no es nada conveniente dejarles a nuestros hijos solos con sus redes sociales en este mundo virtual. Es bastante frecuente que ellos se encierren, que ellos exijan su privacidad en esta época de la adolescencia sobre todo. Pero es el reto justamente para nosotros como padres es ganarnos su confianza, ser lo más abiertos posibles, que no nos vean ellos asustados, enojados constantemente, solo castigándoles, sino más bien interesarnos incluso por todo lo que esté pasando, por más que para nosotros sea un poco, qué sé yo, superficial o que no tenga ningún sentido, tenemos que saber en qué están y poder conversar con ellos porque no tienen un criterio formado para decidir correctamente, ¿no? Y yo creo que quitarles de esta red social o quitarles el celular hoy en día es como quitarles una extremidad, no se puede, es realmente, yo creo que es el punto de vista como padres lo vemos, o lo vemos como algo malo, o lo vemos como una herramienta muy útil también, inclusive para los jóvenes, porque ahora hacen amistades, socializan, hacen trabajos, hacen muchas cosas, su vida se vive a través de la tecnología, y no, como padres no podemos privarnos de esto, pero sí tenemos que involucrarnos más y conocer más. No es tirarle la culpa a TikTok, pero como padre yo sí considero que debemos ver que el algoritmo de TikTok es salvaje. Si uno ve animales, te bota solo animales. Entonces yo creo que como padres sí tenemos que juntarnos y decir, a ver, veamos qué te está botando tu algoritmo, porque uno puede ver qué te está haciendo chistoso. Mira, estás viendo mucho de esto y explicarles lo que están viendo, porque a veces les puede aparecer contenido de adultos. Claro, y efectivamente yo considero que sí hay cierta edad desde la que es recomendable que los chicos empiecen a tener, por ejemplo, una cuenta de TikTok o acceder a estas redes sociales, porque no es muy recomendable que niños pequeños, qué sé yo, desde los 6, 8, 10 años ya tengan libre acceso y no haya ningún control de por medio. Entonces, en realidad, lo que se recomienda es a partir de los 12, 14 años que ellos puedan tener una cuenta. Sí, y antes de eso, a lo mejor que sea una actividad conjunta con los papás. Y controlada de tiempo. Y controlada y con tiempo, que no sea una cuestión de que a veces ellos incluso pierden el sueño por la desesperación de estar constantemente. Si les prohibimos, como decía Martín, puede ser peor, porque ellos van a encontrar una manera ilícita, digamos así, de realizar esta actividad y nos puede jugar en contra más bien. Hay que decir que si a nosotros nos pasa, y lo que mencionábamos al inicio del programa, yo, por ejemplo, veo TikTok sábado o domingo porque de verdad me puedo quedar mucho tiempo enganchada. Sí, me hace reír, me encantan los videos, entonces me puedo quedar. Claro, para ellos peor, se pueden quedar enganchados muchísimo más tiempo porque no controlan su tiempo y no se dan cuenta también lo que está sucediendo. Ahora, si empiezan a aparecer estos retos, si nosotros, por ejemplo, como decía Martín, cogemos su tablet o el celular y empezamos a ver lo que ellos están viendo, por supuesto el algoritmo empieza a lanzar ciertas cosas, nosotros vemos y dentro de eso nosotros vemos que hay estos retos. ¿Cómo me acerco donde mi hijo? ¿Cómo le hablo? Si, por ejemplo, es un niño, no sé, de 10 años, ¿cómo me acerco? ¿Con qué palabras le digo? Porque yo creo que muchas veces sucede eso también, que como padres no podemos tener esa buena comunicación porque no sabemos cómo hacerlo, de qué manera es la apropiada para que ellos puedan entender lo que les estamos diciendo. Sí, en términos generales, la comunicación o la enseñanza hacia nuestros hijos siempre debe partir de lo que ellos conocen. Es decir, a veces nosotros cometemos el error de imponerles una serie de información que a lo mejor puede ser que ellos saben, puede ser que saben más incluso, o capaz ni conocen. Entonces, no adelantarnos por el temor, por el miedo, sino más bien empezar a decirle, bueno, ¿tú qué has oído sobre esto? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Si es que ya conoce algo, bueno, obviamente explicarle, que tenga conciencia de las consecuencias. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? No solamente decirle, cuidado, vayas a ver, y esto es por poco el demonio. Todo, sí, claro.
Sino que, a ver, ¿y tú qué crees que va a pasar si es que uno en realidad se mete a querer cumplir con estos retos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque sobre todo en la adolescencia sabemos que neurológicamente incluso ellos no tienen el desarrollo cerebral, sus funciones mentales superiores, digamos, no están lo suficientemente desarrolladas como para poder razonar, pensar a futuro, qué va a pasar después, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, la educación sobre todo debe ir enfocada en esto. Si tú haces esto, bueno, no es un chiste, no es un juego, puede traerte consecuencias a tu salud física, puedes hacer daño a otras personas, ¿qué va a pasar? Vas a estar involucrado en problemas. Entonces, y también que nazca de ellos mismos de esta reflexión, para que ya en su día a día ellos, cuando nosotros no estemos presentes, aprendan a pensar de esa manera también. Y bueno, si encontramos o encuentra a su hijo o hija haciendo uno de estos retos, porque el fin de estos retos no es hacer el reto, es ser viral, que ese video se vuelva viral, que recibamos muchos comentarios, muchos likes, que mucha gente lo replique. No es tanto el reto, sino por eso siempre TikTok está botando las cosas del momento. O sea, y si quieres ser influencer o quieres que tu video sea viral, haz el reto del momento. Entonces, a la final no es el reto, sino ese niño está haciendo esto por una validación. Por llamar la atención, por decirlo así. Entonces, yo veo haciendo eso a mi hijo, yo capaz me podría dar cuenta que algo le está haciendo falta, que capaz tiene algo de autoestima, o quizás solo quiere ser popular en esta red social. ¿Cómo podría manejar eso? Porque yo podría atacarle directamente a no hagas eso, no hagas esto, y no estoy viendo el fondo, ese vacío que puede tener, que está queriendo llamar la atención. Claro, sí, en realidad se ha visto que son mucho más, tienen mucha más tendencia a involucrarse en este tipo de situaciones los chicos que no se sienten muy bien consigo mismos, probablemente no sienten incluso que tienen buen apoyo dentro de la familia, no tienen buenas relaciones con sus papás. Entonces ellos empiezan a buscar todo esto que les falta en lo social, con chicos de su edad. Y el tema es que, claro, no siempre se encuentran con las personas adecuadas. A lo mejor hay estos chicos que les dicen, bueno, sí, para pertenecer, para que te validen, para que te aprueben, tienes que hacer esto como una especie de iniciación, por decir así, ¿no? Entonces, sí vale la pena que ellos sean conscientes, como digo, de las consecuencias que puede traer y que encuentren ese apoyo, ese cariño dentro de la casa para que no sean presas fáciles, digamos, de este tipo de situaciones por fuera. Y si usted no entiende muy bien de qué se trata este reto, de qué estamos hablando, a continuación nosotros vamos a ver una nota que es súper importante, que nos va a explicar de mejor manera de qué se trata este reto. Queremos agradecer, muy peligroso, queremos agradecer al noticiero, pues que nos ayuda con esta nota para que todos podamos visibilizarlo de mejor manera. El que se duerme al último gana. Es el reto que consiste en resistir despierto el mayor tiempo posible tras ingerir clonazepam, un medicamento que es utilizado para el tratamiento de la ansiedad y la depresión y que induce al sueño. Me sentí un poquito más narcotizada. Y con eso ya me eché a la cama a descansar. Sí, aunque la verdad es que fue muy tarde, aún fue a las 3. Aunque este medicamento, al igual que otros ansiolíticos, solo pueden ser suministrados bajo receta médica, se consiguen fácilmente de forma clandestina, por lo que ARTSA lleva a cabo controles de venta de este medicamento. Tenemos identificado cerca de 2.500 farmacias que cuentan con stock de clonazepam. En todas estas farmacias se ha dispuesto en todo el territorio nacional que se realicen los respectivos controles con relación a las adquisiciones en las farmacias privadas, la dispensación mediante la receta médica especial. Los controles que ejecuta ARTSA también se extienden al comercio digital, principalmente en redes sociales. Son personas que se escudan bajo una identificación falsa. Hemos tratado de dar la trazabilidad mediante números de cédula, mediante actividades comerciales del RUC, para poder llegar así a la venta. Una especialista en psiquiatría explica cuáles son los riesgos en la salud por el consumo indebido de clonazepam y otros ansiolíticos. Conlleva a que exista como una separación y una pérdida del eje rector de nuestro cerebro con el resto del cuerpo, provocando, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, una disminución de la frecuencia cardíaca,
una disminución de la frecuencia respiratoria y que con dosis obviamente mayores puede provocar la muerte. La alerta sanitaria por los riesgos que implica este reto la emitió México. Y aunque en Ecuador todavía no se reportan emergencias médicas, la ARTSA y especialistas advierten que este reto no es un juego, ya que atenta contra la vida. Informó Andrea Navarrete. Agradecemos al equipo de noticias por brindarnos esta nota que es muy alarmante y por eso también lo estamos tratando acá. Y lamentablemente, fuera triste decirlo, que es el primer reto que vemos así que puede ser peligroso. Realmente estamos inundados de tantos retos que desde que ya llevamos años hablando de un reto más peligroso y siguen apareciendo nuevos retos porque la gente todavía quiere volverse viral, sobre todo los chicos. Entonces no es el primer reto que vemos ni el último seguramente, pero cómo podemos darles herramientas a los jóvenes para que no lo hagan, para que todo lo que ven en las redes sociales también tengan una cernidera, ¿no? Que sepan qué es divertido, qué es real, qué es falso, porque también vemos muchas cosas falsas que las pasan como reales. Y yo, porque ya trabajo en televisión, ya me doy cuenta que puede ser falso, que puede ser real, pero ¿cómo podemos discernir con los pequeños? Yo diría que mientras más pequeños son, ellos necesitan un acompañamiento. No podemos pedir que un niño pequeño esté necesariamente en las condiciones de diferenciar. Entonces sí necesitamos los papás de estar súper pendientes, como les decía, no alarmarnos, no mostrarles una actitud de que Dios mío, ¿qué está pasando? Y esto yo no lo entiendo, y simplemente mostrarles este terror y ninguna solución, sino aconsejarles permanentemente y obviamente también tratar de que ellos sean más bien líderes en otro sentido, de que, bueno, ves que hay este grupo de personas que están involucrados en este tipo de retos, entonces más bien tú, ¿qué consideras que podría ser bonito, útil para ti, para tus compañeros, más bien involucrarse y procurar, en el caso de los chicos que tengan esa habilidad, más bien de incentivar otro tipo de actividades? Sabemos que obviamente estar demasiado inmersos en el mundo virtual en sí no es lo más aconsejable, y sí se recomienda que ellos tengan un equilibrio en su vida, es decir, que tengan actividades deportivas, que tengan responsabilidad en el colegio, en la casa, que compartan tiempo en familia, que sí tengan su tiempo de la virtualidad, que es algo que no les podemos del todo prohibir, pero que también tengan sus relaciones sociales en vivo y en directo, ¿no? Que hay cosas que se aprenden solamente a través de esa manera. Por más que sí sea una herramienta útil socializar a través de las redes sociales, nunca va a reemplazar el contacto físico real. Entonces, que no se pierda ese límite en que solo es una pantalla o solo es un reto, no va a pasar nada, porque esa es la idea que nos da a veces la virtualidad, de que uno puede hacer muchas cosas y no existen consecuencias en la vida real, cuando es todo lo contrario, ¿no? Dani, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Yo creo que es súper importante eso, pues que sea todo un equilibrio. Obviamente que tengan tiempo para las redes sociales, porque por supuesto vivimos en esta era donde la tecnología está, y como decía Martín, quitarles la tecnología muchas veces puede ser como quitarles de un brazo y se van a volver tal vez mucho más rebeldes, pero sí que hayan ciertas otras actividades que ellos puedan practicar y no se dediquen 100% pues a las redes sociales. Muchísimas gracias, Dani.